Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos a cantar el himno del Cheonilgu. Ok, una vez más, muy buen día, hermanos y hermanas. Buen día, señor Wolf. Lo estoy viendo de acá. Ramón, Cecilia, a la Edna, con Alicia lo estoy viendo también. Al señor Ross, señora Sáchico, Miguel, Edgardo, buen día. Juan Carlos, Kenji, buen día, ¿cómo está? Hola, hola. Buen día también a todos los hermanos que están aquí participando. Antes de comenzar, quiero ofrecer una oración. Karol Pumonim, Chan Pumonim, muy buen día, queridos Padres Celestiales. Queremos agradecerte la oportunidad que nos permitas reunirnos a través de este medio para compartir tu palabra, compartir tu guía y tu inspiración para nuestras vidas. Tú que conoces profundamente la realidad de cada familia bendecida en este mundo, sabes exactamente lo que necesitamos para mejorar cada día, para fortalecernos en nuestra vida de fe, para fortalecer nuestras familias, para caminar correctamente en esta época tan importante donde se está culminando la realización de tu ideal aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo, Padres Celestiales, es una época de enfrentamiento directo contra el mal que busca de todas formas mantenerse vivo y continuar su soberanía. Pero sabemos que el bien, como nunca antes, está representado a través de los padres verdaderos y en especial a través de nuestra Madre verdadera, quien está movilizando todo el mundo físico
Y eso se refleja a través de miles y cientos de miles de líderes justos que intuitivamente entienden lo que es correcto y están siendo guiados hacia nuestra Madre verdadera, quien les dará la guía, la dirección correcta a seguir para que junto con ella se pueda finalmente establecer el reino de los cielos. Y en medio de eso, nosotros, familias bendecidas, hijos de la primera, segunda generación, tercera, cuarta, quinta generación, debemos ir acompañando a los padres verdaderos y estableciendo una base sobre la cual los padres verdaderos pueden pararse y finalmente establecer ese reino que has estado buscando durante toda la historia humana. Padres celestiales, por favor, utilice este momento tan cortito de 1 hora para poder transmitir tu palabra, para poder transmitir tu guía necesaria, individual, particular para cada uno de nosotros. Te invitamos de todo corazón, le invitamos al buen mundo espiritual, a los santos, patriotas, a los ángeles, para que nos guíen y podamos todos recibir una gran bendición. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia Central Bendecida Ayun. Muy bien, vamos a comenzar el sermón dominical. Quería comprobar si se escucha bien. A ver, Edgardo, a ti te veo. ¿Se escucha bien el audio? Sí, ya. Gracias. Como ustedes saben, estamos en medio, creo que hoy día es la mitad del seminario de 21 días, que comenzó con reverendo David Kim, una semana con el presidente Koichi, y creo que la próxima semana, a partir de mañana, con reverendo So, cada uno compartiendo su contenido. Entonces, durante la primera semana estuvimos con reverendo Kim, que tocó un contenido basado en sobre el líder espiritual, ¿no? Sobre el pastor, cómo debe ser el líder espiritual, el comportamiento, la vida de fe. Y el señor Koichi sobre el curso Fórmula, y creo que el reverendo So va a hablar sobre la historia. Como él tiene un doctorado en historia y escribió libros que se usan en la UTS y también en Corea, entonces creo que va a hablar sobre ese contenido. Nunca yo escuché a reverendo So en un seminario, entonces para mí va a ser interesante saber el contenido que él va a compartir. Siempre que participamos en reuniones con reverendo So, él da guía sobre ciertos puntos, pero nunca un seminario completo. Entonces va a ser interesante. Y el seminario, lo que yo les puedo compartir, y los que ya saben, aquí hay varios hermanos y hermanas que están participando, especialmente la primera parte del seminario es 1 hora de compartir una reflexión sobre alguna parte del principio divino. Y eso para mí fue muy interesante, porque hay preguntas que muchas veces no las hacemos. A pesar de que leemos el principio divino, no sabemos asociar en la práctica esa parte del principio divino. Entonces, ¿cómo yo asocio ese contexto, esa parte del principio divino en mi vida diaria? Ese ejercicio, esa reflexión, esa meditación no existía, por lo menos en mi vida de fe, yo nunca lo vi de esa forma. Entonces, esa parte del seminario es muy interesante. Y más adelante, por lo que entiendo, van a compartir los videos del seminario. Entonces no lo van a compartir antes, sino que van a esperar que terminen los 21 días para compartirlo. No sé si va abiertamente, va a ser para todos o va a ser para los que ya participaron. Creo que va a ser para todos, va a ser público. Entonces les recomiendo más adelante para los que no han podido, que puedan participar o ver esos videos del seminario, muy, muy profundo. Hay una historia aquí, no sé si es verdad, el señor Ross puede confirmar después, sobre lo siguiente. Se dice que durante la guerra de la independencia de América del Norte, un joven se acercó al general George Washington y le dijo:
General, quiero que sepa que creo con todo mi corazón en usted y en la causa que defiende. Washington le agradeció firmemente esas palabras y le preguntó al joven, disculpe, y le preguntó, ¿en qué regimiento está sirviendo, joven? El joven le respondió, no estoy en el ejército, señor, soy un civil. A lo que el general respondió, si de verdad crees en mí, como dices, y también en la causa que defiendo, únete al ejército de inmediato, agarra un uniforme y tus armas y ven a la pelea. Entonces esto me pareció interesante, cortito. Estaba en un sitio que se llama Sitio del Pastor, y en un sermón que se da para los evangélicos estaba este pedacito donde se menciona la importancia de que en este momento, especialmente de la providencia, nosotros no seamos simplemente espectadores y podamos aportar en algo a la construcción del reino de los cielos. Entonces aquí George Washington le dijo a este joven de que si bien es importante creer en él, más importante es por lo menos estar formando parte de la tropa, ¿no?, que está luchando por esos principios. Entonces yo creo que es una época importante ahora donde cada uno de nosotros tiene ciertamente algún potencial, tiene alguna habilidad para aportar en la inmensa labor que tienen los padres verdaderos de construir el reino de los cielos en la tierra. Entonces quiero repetir un poquito acá lo que Madre dijo en el rally de la esperanza, y después al final, señor Ross, me gustaría que alguien pudiera, o señor Wolf, el significado de la palabra think tank. No, con Alicia estábamos acá tratando de descubrir la traducción, pero no entendemos el significado. Al final, si alguien pudiera por ahí describir en pocas palabras lo que significa, sería interesante para que podamos entender qué significa think tank. Bueno, la madre dice, o dijo en esta reunión de líderes, dijo, en especial escuché muy atentamente los discursos verdaderamente profundos de los 7 mandatarios del más alto nivel. Deberán comprender que ustedes han sido elegidos en medio de una laboriosa obra de Dios a fin de darle cumplimiento a la divina providencia, y sepan que Dios acompaña sus deseos de un mundo de paz y una Corea celestial unificada. Yo resalté esto porque la madre inmediatamente, una vez que estos líderes hablaron, la madre no los dejó por ahí simplemente con que sean palabras que ellos dijeron, sino que inmediatamente la madre los abraza y les da la responsabilidad de que Dios está escuchando lo que ustedes dijeron. Fíjense ahí, la madre no los deja simplemente con palabras bonitas al aire. Mire lo que le dice, Dios está observando sus palabras de paz. Entonces, la madre tiene esa cualidad unificadora de las personas. Por eso la madre de la paz es importante, porque la madre está por encima de los más altos líderes, que serían los presidentes. Vean ahí ustedes la lógica de la unificación del mundo, cómo va a ser. No puede ser a través de política, tiene que ser a través de padres verdaderos. Los padres verdaderos están por encima de la política, de la ideología, porque ellos gobiernan el mundo con amor de padres. Entonces, esa es, digamos, la forma como las personas en el mundo, los líderes, van a ser cautivados y abrazados hacia la unidad como hermanos y hermanas y caminando hacia la dirección del reino de los cielos. Entonces la madre se coloca por encima. La madre los abraza con su amor y les da la dirección correcta. Continúa la madre diciendo, ¿cómo es que llegamos a vivir este presente en el que, aún siendo sus hijos, no sentimos la presencia de Dios? Este pueblo tiene ahora una responsabilidad. Dios desea abrazar al mundo por medio de este pueblo. Un ejemplo de ello lo encontramos en los versos del poeta indio Tagore, quien hace unos 100 años,
cuando Corea pasaba dificultades, escribió: el día que vuelva a encenderse tu luz, serás la lámpara que alumbre al oriente. Se refiere a Corea. ¿Qué simboliza una lámpara? Simboliza la verdad que alumbra en la oscuridad. Palabra de verdad. El pueblo coreano debe unirse a la palabra de verdad. La madre, una vez más, ¿no?, hablando fuertemente al pueblo coreano sobre su responsabilidad de unirse con los padres verdaderos. La madre no suelta a los líderes coreanos, los tiene bien, digamos, ahí bajo esa presión de tener realmente que cumplir su responsabilidad. A esta altura, cuando nos dirigimos al cumplimiento final de la providencia de Dios, con la ampliación del fundamento de los padres verdaderos y se abren las puertas del reino terrenal en asistencia a Dios, quiero destacar la participación de todos los países de Asia y de las grandiosas personas justas, largamente preparadas por Dios para ayudar al cumplimiento de la providencia en esta era. Entonces, se destaca realmente el trabajo de los países asiáticos, como se mencionó en el informativo semanal. Ellos están haciendo un gran trabajo y llegando realmente a personas de alto nivel, al presidente, al primer ministro, y están creando una base política, ideológica, realmente importante que la madre va a usar para presionar la unificación de Corea y luego influenciar de alguna forma a Estados Unidos y después al mundo entero. Entonces, el próximo año, 2022, la madre se va a enfocar en Asia, los países asiáticos, Asia-Pacífico. Tanto los padres verdaderos como la Federación de Familias, sin el apoyo del fundamento cristiano, nos esforzamos al máximo como padres verdaderos y, mediante el movimiento de familias verdaderas, dimos nacimiento a muchas familias bendecidas en 190 países del mundo. Ahora tendrá lugar la unificación de la península de Corea. Vuelvo a esperar más de este pueblo, dice la madre. Debajo de la base de la lámpara está oscuro. Les ruego a los políticos de este país que dejen de mirar hacia abajo y lo hagan hacia arriba, que escuchen la voz de Dios. Esa es palabra de la madre verdadera, de que la gente, especialmente los líderes coreanos, se den cuenta a quién tienen frente a ellos. Y para eso ellos tienen que preguntarle a Dios realmente, ¿quién es esta señora? ¿Qué es lo que ha hecho esta señora con su esposo durante toda su vida? Y imagínense ustedes que el padre entró en Corea del Norte y habló directamente a Kim Il-sung, que su ideología estaba equivocada. ¿Quién alguna vez pudo imaginar que se podría hacer eso? Nadie. La gente todavía está anestesiada mentalmente, que no consigue ver lo que padre y madre verdadero han hecho. Entonces, para sacar ese velo que mantiene ciega a la gente hacia quiénes son los padres verdaderos, tiene que salir algún día. Por eso la madre continúa, como se dice, tocando en la misma tecla todas las veces que hay estos rallies y estas actividades públicas. Pueblo coreano, despierten. ¿Quiénes son ustedes como nación? ¿Quiénes son los padres verdaderos? A eso se refiere cuando la madre dice miren hacia arriba, no miren hacia abajo. Este país no es uno centrado en el ser humano. Tiene la responsabilidad de ser un país que asista a Dios. Por esa razón, espero que no solo los políticos, sino toda su población, como ciudadanos que aman la paz, se conviertan en verdaderas familias bendecidas que atiendan a Dios cumpliendo su deber moral de hijos e hijas leales de piedad filial. Entonces la madre quiere que todo Corea entienda su misión providencial de servir a Dios. Entonces, la madre tiene esa esperanza que realmente el pueblo coreano va a entender su misión y se va a unir con los padres verdaderos. Oro para que lleguemos a ser una gran familia universal que asista a Dios en sus actos cotidianos con un corazón agradecido por todo. Entonces yo quería resaltar esos trechitos del discurso que madre dio, y fue un poquito más largo en este rally. La madre, como ustedes saben, la madre va dando pausas en cada palabra, entonces
el sentido que ella le da a cada palabra realmente es profundo, sale de su corazón, y ella tiene realmente esperanza que Corea al fin pueda unirse a los padres verdaderos. Creo que el próximo año hay elecciones en Corea, y por lo que yo escuché hay candidatos, no sé si a diputados, hay gente de nuestra iglesia que se va a candidatear para algún cargo público. Entonces, poco a poco, de forma, digamos, bien concreta, la madre está avanzando dentro del gobierno también. Entonces, esperemos que Corea y el próximo año Asia-Pacífico puedan hacer un gran trabajo que pueda presentar a los padres verdaderos como Mesías, realmente. Bueno, quería compartir con ustedes algunos puntos que considero muy, muy interesantes sobre la época cuando Dios llamó a Moisés, cuando Moisés tuvo que arrancar de Egipto y se quedó 40 años en el desierto, y Dios aparece después de 43 años y le dice a Moisés que vaya a liberar al pueblo que estaba esclavo. Entonces, basado en esa pequeña diálogo, en ese pequeño diálogo que Moisés tuvo con Dios, surgen 5 actitudes muy interesantes que los invito a ustedes para que podamos reflexionarlas y ver cuáles son mis actitudes también cuando Dios me llama a cumplir alguna tarea providencial. Entonces yo le coloqué este título a mi sermón: Pequeñas dificultades al hacer la voluntad de Dios, basadas en ese diálogo que tuvo Moisés cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente y le da la misión de ir a rescatar a su pueblo. Entonces está basado este sermón en el llamamiento de Moisés. Y leemos en Éxodo 3:10 que Dios se le aparece a Moisés y le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los elegidos de Israel, los hijos de Israel. Entonces, la mayoría de nosotros, al igual que Moisés, vemos pequeñas dificultades al hacer la voluntad de Dios. Entonces, este extracto de la historia de Moisés revela precisamente 5 lecciones que nosotros podemos sacar muy interesantes para nuestra vida cada vez que los padres verdaderos, Dios a través de los padres verdaderos, nos dan alguna tarea, nos dan alguna responsabilidad. Entonces veamos cómo fue la actitud de Moisés y cuál es nuestra actitud generalmente cuando nosotros recibimos una misión. Entonces el título del sermón es ese: Pequeñas dificultades al hacer la voluntad de Dios. La primera dificultad que Moisés vio en sí mismo fue: no soy capaz. Eso fue lo primero que Moisés pensó: no soy capaz. Entonces, si ustedes leen en Éxodo 3:11, él dice lo siguiente: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ese fue el primer cuestionamiento que hizo Moisés. Está en la Biblia, ¿eh? Aquí no hay nada que yo haya colocado, está en la Biblia. Lo primero que Moisés hizo no fue decirle: Ayú, Jehová, voy a hacer lo que me estás diciendo. No, lo primero que Moisés le dijo a Dios: para ahí, espera un poco, ¿quién soy yo? Es como decirle a Dios: está equivocado, ¿no? Piensa bien, ¿no? ¿Me conoces bien? Lo primero que le dice Moisés a Dios es cuestionar la dirección de Dios diciéndole: no soy capaz. Entonces esta pregunta revelaba que Moisés tenía tal complejo de inferioridad que pensó que Dios había elegido al líder equivocado. Especialmente cuando nosotros tenemos una responsabilidad nueva, algo que no conocemos. Cuando ya conocemos algo, no es tan difícil, pero cuando tenemos una nueva responsabilidad, nos cambian de una misión o tenemos que hacer algo que nunca hicimos, siempre aparece ese primer pensamiento en nuestra cabeza: no tengo capacidad, de verdad, no tengo capacidad. Desde mi punto de vista, desde adentro hacia afuera, desde mi cerebro hacia afuera, surge ese pensamiento automático: no soy capaz. Entonces, Moisés, este gran líder espiritual que mantuvo una fe inquebrantable a lo largo de toda su vida, en sus 120 años de vida,
¿Cómo no tenía capacidad? Imagínese usted. ¿Tenía fe o no tenía fe, Gardo, Moisés? Absolutamente. Entonces, pero ¿por qué él se veía inferior? ¿Por qué él se veía incapaz? Seguramente tenía complejos, tenía muchas cosas en su mente, en su corazón, que no le permitía ver el verdadero potencial que sí tenía y que Dios veía también a través de... Dios veía el potencial que él tenía. Entonces, muchas personas se niegan a cumplir con los roles que Dios les ha reservado, porque piensan que son incapaces. Buscan a otras personas talentosas y encuentran excusas para no hacer la voluntad de Dios. El caso es que siempre encontraremos a nuestro alrededor personas más inteligentes y más fuertes, más elocuentes y más carismáticas que nosotros. Entonces siempre vamos a poder justificar el hecho de sentirme inferior y nunca voy a poder descubrir mi verdadero potencial. Entonces yo siempre voy a decir, mira, esa persona de ahí lo va a hacer mejor que yo. Y si yo le designo a él esa responsabilidad, voy a quedar siempre con esa incógnita. ¿Será que yo podría haberlo hecho también? Y si me acostumbro a delegar responsabilidades a otros, por el hecho que me siento incapaz, no voy a poder crecer, no voy a poder desarrollar mi potencial. Entonces, ese es el primer complejo que Moisés sintió en su corazón, que no era capaz. Pero Dios no quiere gente autosuficiente, fíjense aquí. Al contrario, quiere personas que dependan de Él y que tengan fe en Él. Algunas veces pensamos que estamos hablando de la providencia de Dios, no estamos hablando de un cargo técnico. Para ser un gerente de un banco, obviamente necesita capacidad de todo, ¿no? Administrativa, de gerencia, etc. Estamos hablando aquí de misión providencial. Entonces, cuando Dios escoge a alguien para una misión providencial, Dios no está preocupado de la capacidad intelectual de la persona. Aquello lo va a desarrollar naturalmente. Lo que a Dios más le interesa es que la persona viva su vida basado en su fe en Dios. Si tiendes a huir porque crees que no eres nadie, estás mirando en la dirección equivocada. Deja de mirarte en el espejo para ver tus limitaciones y comienza a mirar de la forma como Dios te mira, ¿no? Esa es, digamos, la forma correcta, cómo nosotros tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Y especialmente a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están ahora cada vez más ocupando cargos públicos, ¿no? Algunas veces cargos bastante desafiantes, como por ejemplo, hace poco aquí colocaron un joven todavía para ser vice líder continental, y eso imagino yo que para él es una cosa que difícil, pero si la persona no escapa y asume responsabilidad, naturalmente va a desarrollar sus habilidades, ¿no? Porque Dios, cuando nos escoge para algo, sabe el potencial que tenemos. Entonces, lo más importante es nunca colocar algún tipo de justificativa o tener una autocrítica demasiado negativa o tóxica, ¿no? Tratar de pensar que Dios sabe el potencial que yo tengo y por lo tanto me colocó o me va a colocar en cierta posición para crecer y desarrollar el potencial que tengo. Entonces Moisés tuvo ese tipo de espíritu. Fíjese usted aquí que Moisés le está contestando a Dios. Dios estaba conversando con Moisés y Moisés le contestó a Dios, ¿no? Moisés le está contestando a Dios. Es decir, en este momento Moisés no está demostrando una fe absoluta hacia Dios. Significa que no es equivocado muchas veces cuestionar cuando Dios nos da alguna misión importante. No es pecado, no es que Dios queda inmediatamente con rabia y me expulsa, ¿no? Y me echa lejos, sino que sí hay un espacio de tolerancia donde yo puedo orar y cuestionarme si realmente soy la persona indicada, ¿no? Porque Moisés aquí se cuestiona y le responde a Dios: ¿quién soy yo
para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Dios, le está respondiendo a Dios, Moisés. Bueno, entonces esa es la primera actitud que tuvo Moisés de sentirse inferior. La segunda dificultad que Moisés vio en sí mismo fue: no tengo conocimiento. Yo no tengo conocimiento para ir a Faraón y enfrentar a todo ese grupo de magos, de gente, de ministros, y rebatir con ellos alguna cosa diferente. Entonces veamos lo que aparece en la Biblia. Moisés le pregunta a Dios en Éxodo 3:13, ¿quién eres tú? Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los israelitas y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Es decir, no tengo conocimiento, Dios. Si yo voy a ir a dar testimonio a los israelitas para que me sigan, ¿qué les voy a decir? No te conozco. Es decir, Moisés se olvidó de una cosa. Moisés sintió una falta de conocimiento e intimidad con Dios. No lo conocía lo suficiente como para describirlo ante la gente. Es como cuando nosotros tenemos el desafío de dar testimonio o de dar la bendición o de hacer alguna cosa que nos empuja a enfrentar a otras personas, a transmitir nuestro punto de vista en la fe. ¿Qué es lo que uno siente cuando uno imagina tener que, ¿cómo se llama?, dialogar sobre nuestra fe con otros? Uno siente también temor, uno siente esa inseguridad de que no sabe lo suficiente. Entonces Moisés sintió también de esa forma. Moisés sintió que faltaba ese fundamento espiritual de fe, de conocimiento sobre quién era Dios realmente. Y aquí Dios le responde a Moisés de una forma muy interesante, que es lo que nosotros debemos tomar para nosotros. Mire lo que le responde. Algunas veces rechazamos alguna misión que Dios nos da. Por la misma razón, carecemos de conocimiento e intimidad con Dios. Y Dios le responde a Moisés lo siguiente: no te preocupes, dile: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Dios le estaba diciendo que siempre Dios es alguien que está presente. Es todo lo que necesitaba saber. Que Dios es todo. Es decir, si yo voy a dar testimonio, si yo voy a hacer un trabajo pastoral, ¿no? Tenemos pastores, ahora tenemos 5 pastores. El domingo anterior fue el hermano Claudio, el último pastor de la comuna de Santiago, indicado por Dios, por Hanul Pomonim. Cuando nosotros vayamos a hacer un trabajo pastoral, igual que Moisés, debemos tener absoluta fe de que Dios está en todas partes. Yo soy el que soy, yo soy Dios y pronto, es suficiente, no necesita saber más. Con esa fe, con esa convicción, entonces yo puedo ir confiando que Dios va a trabajar a través de mí y va a hacer su trabajo, su obra, a través de mis actividades. Esa era la fe que le faltaba a Moisés. Tener fe absoluta en este Dios que es siempre eterno, absoluto, incambiable. Entonces ese es la segunda contestación que hace Moisés hacia Dios. Primero, no tengo capacidad, y segundo, no te conozco, Dios. No sé qué le voy a responder a ellos cuando me pregunten: ¿de qué Dios me estás hablando? Entonces Moisés tenía que desarrollar, imagino yo, un conocimiento sobre Dios mucho más profundo para poder transmitir su palabra a los israelitas cuando fuera a rescatarlos a Israel, a Egipto. Tercera dificultad que Moisés vio fue lo siguiente. Esta dificultad Moisés la vio en relación a la gente. Dice: Jehová, o yo soy el que soy, Dios. Mira, la gente es dura de corazón. Es dura de corazón, ¿cómo me mandas allá? Primero, no tengo capacidad, Dios. No tengo un conocimiento profundo de quién eres tú, solamente sé que tú eres el que eres. Y por otro lado,
La gente es dura de corazón. Mira que cuando yo vi que le estaban pegando a uno de los nuestros, ellos inmediatamente me acusaron a Faraón. Son duros de corazón, Dios. Entonces, tercera dificultad que Moisés vio fue decir que la gente era dura de corazón. Entonces, Moisés le pregunta a Dios, ¿qué pasa si no escuchan? En Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, miren ustedes cómo Moisés a cada rato le responde a Dios. Es decir, en esa etapa de su vida, Moisés no estaba con mucha fe realmente, ¿no? Estaba luchando contra esa tremenda misión que tenía. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es mentira lo que estás diciendo tú, Moisés. Tú mataste a un egipcio y nos van a echar la culpa a nosotros, entonces no te creemos. Toda esa imagen predeterminada que Moisés colocó en su mente se tornaba una limitación para Moisés. Entonces Moisés construyó una imagen enorme de dificultades para no cumplir su responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros lo vemos así, no es verdad? Hermanos, hermanas, cuando tenemos una misión, una responsabilidad, lo primero que comenzamos a balear, no tengo capacidad, no tengo el conocimiento suficiente, ¿y qué tal si la gente no me recibe? ¿Qué tal si la gente comienza a discutir conmigo? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Todas estas cosas en nuestra vida de fe surgen cuando tenemos una misión o una responsabilidad providencial. Entonces Moisés se sintió intimidado. Le preocupaba la reacción que la gente tendría hacia él y el mensaje de liberación que les traería, ¿no? No me van a escuchar, no me van a escuchar, ¿no? Muchas veces uno piensa también, mira, en Chile, ¿cuántas veces hemos conversado acá? Somos ateos, no creemos mucho en Dios, y comenzamos a colocar muchas excusas que van impidiendo que nosotros tengamos fe en nosotros mismos, en que sí podemos conseguir victoria. La verdad, muchas veces pensamos así, ¿no? La gente es difícil, los jóvenes no creen en Dios, y al final terminamos, ¿cómo se dice? Terminamos bloqueando nuestra fe. Nosotros mismos, antes de comenzar. Todo esto es antes de comenzar. Imagínese usted. Antes de comenzar ya coloqué 3 limitaciones para Dios. Dios me está mandando, pero ya yo le respondí a Dios con, ¿cuál es esta? La cuarta, la tercera limitación. Moisés olvidó que Dios sabe todas las cosas. También se olvidó de que los planes de Dios nunca fallan. Por eso me gusta mucho cuando se dice que Dios está en el control. Dios tiene el control de las cosas. Pero a veces no lo vemos y terminamos analizando la vida diaria desde mi punto de vista limitado. No conseguimos ver el trabajo de Dios amplio, ¿no? De forma amplia. Entonces, tratar siempre de que esa lucha que se produce cuando yo tengo que cumplir responsabilidades no se torne sujeto sobre mi fe. Si me he acostumbrado a que estos pensamientos se tornen sujeto, significa que he perdido muchas oportunidades de haber desarrollado mi corazón y mi potencial. Lo digo por mí mismo, hermano y hermana, lo digo por mí mismo. A mí me llamó el presidente Koichi a medianoche y me dice, Javier, hay una emergencia providencial, tiene que ir a Chile. Y me dice, piénselo. Al otro día me llamó y me dice, ¿qué decidió? Yo podía haberle dicho que no quería ir a Chile, no es buena idea de ir a Chile, porque ya pasaron muchos años, habían pasado 15 años. ¿Quién soy yo? No tengo capacidad. ¿Y si los hermanos chilenos ya no me aceptan como líder? ¿Qué hago? Todas las preguntas acá que le hizo Moisés a Dios, los cuestionamientos. ¿Qué hago? No tengo capacidad, no entiendo mucho sobre la providencia todavía. Si yo no hubiera
aceptado, no habría descubierto que el potencial en realidad se va desarrollando en conjunto con la misión. No es algo que uno tiene ya desarrollado, se va desarrollando. Si es una misión nueva, el potencial de cada uno se va desarrollando en conjunto con la misión. Entonces al final vas descubriendo que tienes potencial que no sabía que tenía. Por eso, algunas veces, si la dirección viene de Dios, es mejor confiar, porque significa que Dios sabe que hay potencial, hay algo que yo puedo contribuir, hay algo que yo puedo ayudar a su providencia. Entonces, ese es una tercera dificultad que Moisés vio, ¿no? Ahora proyectado hacia la gente, ¿no? La gente es muy dura de corazón. Entonces Dios le respondió a Moisés: cuando termine me escucharán, porque después Dios comienza a decirle a Moisés: mira, no te preocupes, vas a hacer tal y tal milagro. Entonces al final, cuando terminen todos esos milagros, la gente va a escucharte, no te preocupes. Entonces siempre hay un periodo donde uno tiene que demostrar habilidades, cumplir su responsabilidad, y después entonces viene el resultado, ¿no? Especialmente en las misiones públicas. La cuarta dificultad que Moisés vio en sí mismo fue: no tengo carisma. Mira, para ser un líder hay que tener un carisma especial, hay que tener una característica especial. Carisma viene de carácter, hay que tener un carácter de lideranza especial que yo no tengo, Dios. Vayan ustedes pensando cómo Moisés era valiente para ¿no? discutir con Dios realmente. Moisés estaba discutiendo con Dios lo equivocado que él estaba en escogerlo a él. Imagínense discutir con Dios. Entonces, Moisés le dice lo siguiente a Dios: no sé hablar, tengo problemas para hablar, Dios. ¿Cómo tú vas a poder trabajar conmigo si yo no puedo hablar? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Soy tartamudo en el fondo. No consigo tener elocuencia, decía. Elocuencia es tener un sentido lógico en una frase, en una oración. Elocuencia, ser elocuente. Moisés dijo: no soy elocuente, Dios. ¿Qué es lo que estás mirando en mí realmente que te interesa tanto, Dios? ¿Por qué me miras tanto? Hay tantos otros mucho más inteligentes. ¿Por qué no los miras a los otros? Mira, tienes allá un montón de gente. Pero Dios estaba interesado en Moisés por alguna razón. Moisés lamentó sus debilidades. Él pensó: ¿quién lo escucharía si no habla bien?, pensó Moisés. Dios ya le había prometido su compañía, el éxito de su misión, incluso le dio algunas señales milagrosas, pero aún así Moisés seguía reacio. Dios ahora le da un compañero para que hable por él, a su hermano Aarón. Entonces Moisés finalmente realmente tenía dificultades para hablar, pero Dios aún así continuó confiando en él, y junto con Aarón Dios pudo continuar su misión. Pero Moisés continuaba negativo, ¿no? Y buscando más y más dificultades en su misión. Esta excusa de Moisés no fue un signo de humildad o un reconocimiento de su propia incapacidad. Fue, de hecho, un acto de incredulidad en la capacidad y providencia divina. Es decir, yo creo que para nosotros es mucho más fácil que Moisés tener fe en que Dios existe realmente y que nos auxilia, que nos protege realmente en las diferentes circunstancias de la vida, creo yo. Entonces, cuando tenemos una misión importante, yo creo que especialmente en esta época que estamos viviendo, no es tan conflictivo, tan difícil de pensar realmente que Dios me puede ayudar. Somos un grupo de hermanos y hermanas con una fe especial. Pero si llegara a surgir eso de que tengo este tipo de pensamiento, de no confiar realmente que Dios pueda usarme,
por cualquier dificultad que yo tenga física o intelectual, entonces debo pensar que siempre hay una forma, Dios siempre busca una forma para que yo pueda aportar lo que Dios quiere que yo aporte. ¿Qué es lo que Moisés tenía para aportar? Bueno, él tenía sabiduría y tenía la capacidad de no quebrarse en medio de las dificultades. Eso era lo que Dios estaba buscando. Tenía sabiduría y tenía la capacidad de mantenerse firme, sin quebrarse en la mitad del camino. Tal vez habían otras personas con muchas habilidades, pero no tenían la fe que Moisés tenía de mantenerse firme. Vean ustedes que Moisés, a pesar de que el pueblo una, dos, tres veces de nuevo, fracasó en la unión del fundamento de sustancia, en la unión con su figura central, Moisés aún así se mantuvo firme y basado en esa fe de Moisés, Dios pudo continuar su providencia. Entonces, cuando Dios me escoja para una misión, tratar de mantener siempre la fe en Dios, ver desde el punto de vista de Dios. Entonces dice aquí en Éxodo 4, 11, 12, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Dios está insistiendo en Moisés para tener fe en el poder de Dios. Yo creo que a pesar de que esto se dijo hace 4000 años atrás, nosotros debemos tener también la misma fe que Dios puede usarme todavía, de que yo soy útil para la providencia de Dios, ¿no? Y si alguien por aquí tiene alguna, ¿cómo se dice?, complejo de algo, Dios lo ve diferente. Claro, yo tengo responsabilidad para colocarme enfrente de la línea, enfrente de la providencia para que Dios me usa. Esa parte Dios no la puede hacer. Obligar a alguien a pararse enfrente de alguna responsabilidad, esa parte le corresponde al hombre, el 5%. Pero el 95% Dios lo puede hacer a partir de ahí. Pueden suceder milagros realmente, en donde Dios puede levantar a una persona que parecía realmente sin potencial aparente, va a comenzar a desarrollar sus capacidades. Si realmente tiene 100% fe en que Dios existe, como Dios le está mostrando aquí a Moisés, yo hice todas las cosas. Piensa que para mí es difícil guiarte para decir algo si yo hice todas las cosas. Yo hice las bocas, yo hice el cielo, la tierra. ¿Me crees tan incapaz de no poder hacer eso, Moisés? Cuando aquí una cosa importante, se ve que muchas veces soy yo el que le coloco limitaciones a Dios. Muchas veces soy yo el que veo a Dios desde un punto de vista limitado, casi como que no supiera lo que Dios está haciendo, ¿no es verdad? Porque si ustedes analizan aquí, parece que Dios está equivocando totalmente al escoger a Moisés. Moisés está cuestionando en todo a Dios. Mira, Dios, piensa bien en lo que estás diciendo. Piensa bien en la figura central que estás escogiendo para sacar ese pueblo. Cuestionando directamente a Dios. A veces nosotros hacemos así y colocamos a Dios como un ser que está simplemente ensayando, está haciendo pruebas aquí y allá, ¿no? Y aquí va a resultar, aquí no va a resultar con la vida de la gente. No es así. Dios no juega así con la vida de la gente. Dios es muy serio con nuestra vida y siempre nos va a colocar en situaciones que van a ser beneficiosas para nuestro crecimiento espiritual. Siempre, 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 porque nosotros como padres nunca vamos a querer que nuestros hijos estén por ahí simplemente probando algo por probar nomás, cuando el resultado puede ser destructivo para ellos. Ningún padre va a querer que los hijos vayan experimentando situaciones que les va a producir daño. No sé si hay algún padre así, yo creo que no. Mucho menos Dios. Mucho menos Dios. Entonces, el punto central es, como dijo siempre Padre verdadero y Madre verdadera, es tener fe absoluta
amor absoluto y obediencia absoluta en lo que Dios está determinando para mi vida. Y esa lucha que aparece cuando yo tengo una misión, una responsabilidad, una tarea para cumplir, que sea lo más rápido posible. Porque si continúo yo diciéndole a Dios, no, 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 Dios se enoja. Mire lo que sucedió aquí, porque Moisés encontró otro quinto punto, otra quinta limitación. La quinta dificultad de Moisés fue, en el fondo, que no quiero ir, Dios. No quiero ir. No quiero ir, Dios. Vean aquí lo que dice en Éxodo 4:13, dice, y Moisés dice, envía a otro en mi lugar, por favor. Ya explícitamente, directamente, Moisés le dice a Dios, envía a otro. Vean ustedes que Moisés no tenía mucha fe en el fondo, en este sentido, confianza en sí mismo, pero confianza en que Dios confiaba en él. Dios, yo no puedo confiar en tu confianza hacia mí. Mire qué extraño eso, ese juego de palabras. Dios, yo no confío en tu confianza hacia mí. Entonces, pero Moisés respondió, Señor, te pido que envíes a otra persona. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de Dios? A pesar de todo lo que Dios hizo y le prometió, Moisés continuó con excusas poco convincentes, porque en el fondo no quería ir. Hubo una pelea entre la voluntad de Dios y la voluntad de Moisés. Entonces Jehová se enojó. Dios se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces Moisés dice que Jehová se enojó contra Moisés, en Éxodos. Entonces, ¿quién está escribiendo esto? El propio Moisés. Éxodo fue escrito por Moisés, Gardo, ¿no es verdad? Éxodo. El propio Moisés está escribiendo su propia experiencia con Dios. ¿Qué significa eso? Que si realmente Moisés no hubiera ido, él hubiera perdido el sentido de su propia existencia. Porque el propósito de Moisés durante toda su vida fue tornarse el salvador, el liberador del pueblo de Israel, desde que nació. Había toda una providencia para el nacimiento de Moisés, ¿no es verdad? Había toda una providencia de Moisés ser criado por su propia madre dentro del palacio de Faraón. Había toda una providencia. Pero Moisés veía tan fuerte las limitaciones que tenía que no conseguía ver eso que Dios había hecho en su vida, ese milagro que Dios había hecho en su vida de salvarlo. Yo también puedo pensar así, Javier, insignificante, que viene de allá de Palmilla, de un campito que nadie conoce, una calle nomás Palmilla, ¿no? Llegó a conocer la iglesia. Edgardo le da testimonio a una hermana que se llama Jacqueline Naranjo. Jacqueline Naranjo, en su último día de ayuno número 7, sale a la Plaza de Armas a dar testimonio el día sábado. Justo ese día sábado yo dije, voy a ir a sentarme allá a esperar algo, alguna cosa, y justo en ese momento me encuentra Jacqueline Naranjo y me da testimonio, y ahí comienza mi vida a tener sentido. Yo podría haber dicho, no voy, porque yo fui, después de 4 días, yo fui ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, Edgardo, allá la casa de Marchán Pereira? A Marchán Pereira. Si yo hubiera dicho no, ¿quién soy yo? Y todas estas limitaciones, entonces todo el sentido de mi vida, de haber llegado por todas esas conexiones, por todas esas situaciones, y vas a ver más hacia atrás en la adolescencia, las cosas que pasamos en nuestra vida, las cosas que se fueron tejiendo, hasta encontrarse con el Mesías, no hubiera sucedido si yo hubiera encontrado todos estos 5 puntos que Moisés encontró. Entonces, hay que mirar de forma holística, como se dice. Mirar holísticamente significa mirar el conjunto de las situaciones en nuestra vida. Porque el destino es diferente, el destino que yo pienso es diferente del destino que Dios tiene planeado para nuestra vida. Absolutamente, realmente. Entonces, imagínense todas las lecciones que tenemos acá de nuestro
hermano Moisés. A pesar de todas esas limitaciones, Moisés fue y cumplió su responsabilidad, y gracias a Moisés se estableció un fundamento para el establecimiento de la nación israelita, como la conocemos hoy en día, con todas esas tradiciones, pero que lamentablemente al final no pudo cumplir su responsabilidad. Pero el pueblo de Israel agradece y sigue esta línea, ¿no?, que viene de Moisés, Abraham, Moisés, hasta sus días. Entonces, de la misma forma nosotros tratemos de pensar y ver nuestra vida de una forma mucho más providencial, mucho más profunda, y no limitada al lugar donde estoy solamente. Yo creo que eso es lo que la Madre nos está tratando de enseñar. Mirar nuestra vida a partir de ahora de una forma mucho más grande, mirando hacia adelante, mirando hacia las cosas que vienen, porque el sueño de la Madre o la visión de la Madre siempre es una visión absoluta del cumplimiento. La Madre está mirando ya el cumplimiento de la providencia. La Madre está mirando cómo va a ser construido el Chonilguk. Ya está la Madre allá. La Madre ya está en ese lugar. Su mente, su corazón, su espíritu ya está viviendo en el Chonilguk real, sustancial. Entonces, la Madre cuando habla ya está hablando desde ese lugar que todavía yo no consigo verlo. Y para que yo pueda llegar allá necesito verme a mí mismo, no como una persona común, una persona normal, ¿no?, como la gente me ve cuando me junto con mi suegra, con mi suegro, con mis primos que no conocen la iglesia, cuando miran a Javier. ¿A quién miran? A Javier nomás. Cuando miran a Miguel nomás cuando va a Pijidegua. ¿No es verdad, Miguel? Pero Miguel, desde su punto de vista, cuando mira a ellos, los mira desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la restauración de esas personas, desde el punto de vista de el Chonilguk, ¿no? Esa es la visión que debemos nosotros lograr, de no dejarnos achicar por la presión que tiene este mundo actual y siempre estar acompañando la visión de la Madre verdadera. Vean ustedes que la Madre verdadera nunca ella deja de pensar en el Chonilguk y de presionar a los líderes, ¿no? Ella está empujando completamente. Entonces yo creo, para terminar, creo 100% que estamos ahora viviendo los últimos días. Ahora sí, estamos realmente en ese momento de inflexión histórica, realmente, donde el mal está pero totalmente expuesto, sin esconder nada, y el bien también está totalmente expuesto, cada vez con más valor. Personas del bien, personas justas, cada vez tienen más valor de decir lo que piensan y enfrentan el mal directamente. Antiguamente era el mal que siempre estaba predominando, el mal trabajando, teniendo el control de todo, ¿no? El control de la comunicación, el control de la información. Ahora no, ahora el bien está equiparándose contra el mal y superándolo porque está abriendo la mente original de la gente. Por eso hay una confrontación muy fuerte ahora entre el bien y el mal, abierta. ¿No lo sienten así? Yo siento que estamos en una época realmente muy delicada, por un lado. Los países están enfrentando una lucha donde se va a definir el camino que va a seguir cada nación. Es una época donde se va a definir definitivamente, estoy usando esa palabra, definitivamente, el camino que va a seguir cada país en esta época. Es decir, Corea tiene la única dirección, que es unirse con Madre verdadera. Chile tiene la única misión de establecer un mundo, un país basado en la soberanía del bien. De alguna forma, Estados Unidos y los países de Europa y todo el mundo está en esa encrucijada, en ese enfrentamiento ahora contra la fuerza del mal. Ambas, cara a cara, enfrentándose. ¿Quién va a vencer? El bien va a vencer, hermanos y hermanas, porque tenemos a Madre verdadera. Y Madre verdadera fue victoriosa. Madre verdadera tiene 78 años y Dios no va a dejar que Madre verdadera vaya al mundo espiritual sin por lo menos, haber establecido Corea como la nación modelo
Yo estoy totalmente seguro que Corea va a recibir al final a los padres verdaderos, y a partir de ahí es como un cascada, como dominó. Las cosas van a ir finalmente centralizándose en la dirección de Dios. También ya se dijo que más del 60% del mundo espiritual está restaurado, ¿no? Son espíritus absolutamente buenos. Entonces viene una época de mucha bendición. Estamos en una época donde el mal tiene que limpiarse, como cuando uno va a limpiarse una herida en el hospital, ¿no? Tiene que rasparse todo, entonces una época de mucho dolor, mucha confusión, pero finalmente viene la cura total del mundo. Entonces van a venir responsabilidades, tenemos tareas que cumplir, tratar de hacer siempre lo mejor, confiando en nuestra capacidad, en nuestra potencial. Todos tenemos potenciales. Mire, cuando yo pienso que no tengo potencial, ese no es Dios el que está hablando. Si yo pienso que no tengo la capacidad, no es Dios. Fue tal vez una tradición, fue la forma como fuimos disminuidos frente a Dios. Una forma muy inteligente del mal de disminuir el potencial que nosotros tuvimos. Quedó escondido ese potencial en nuestra vida, ¿no? Dios sabe que cada uno tiene un potencial original maravilloso para desarrollar. Entonces, nunca perder la confianza en nosotros mismos primero. Deberíamos ser los primeros en tener confianza en nosotros. Entonces, siempre confiar en que tenemos potencial, tenemos la capacidad, y que, al igual que Moisés, Dios lo acompañó durante día y noche. Durante el día con una nube, durante la noche con fuego. Significa Dios nos acompaña. Hanul Pumonim nos va a acompañar siempre. Nunca nos va a abandonar porque Dios no es así. Dios es un Dios que siempre cumple su palabra y Dios nos ama. Pero tenemos que hacer nuestra parte, nuestro 5%. Tenemos que hacer, colocarnos nosotros a disposición para servir a los padres verdaderos. A Hanul Pumonim. Ok, hermanos y hermanas, yo quería compartir eso un poquito, no tan largo mi sermón, para reflexionar. Tenemos muchas tareas para cumplir, tratemos de hacerlas. Felicitar a la señora Dilma, que siempre continúa ella dando sus bendiciones, pronto va a terminar, imagino yo. Agradecer a Juan Carlos, que está apoyando a su esposa, también a Kenji, que están allá solitos, sin la mamá. ¿Quién está cocinando ahí? Juan Carlos. Kenji. Kenji está cocinando. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por estar apoyando a la señora, a tu esposa, a Sara también, y a todos los hermanos que están haciendo alguna actividad, ¿no? Voy a hacer una oración y voy a terminar. Hanul Pumonim, Cham Pumonim, muy buenas tardes, Padres Celestiales. Le agradecemos mucho su mensaje, especialmente el mensaje de la Madre verdadera, que nos empuja día y noche a tener fe, esperanza, cumplir responsabilidad para realizar su ideal aquí en la tierra. Y también por el curso de Moisés, que es un ejemplo para el curso de Jesús, y fue un ejemplo, y es un ejemplo para nosotros también. El curso de Jacob y Moisés fue el curso que siguió Jesús, y por lo tanto, todos esos detalles de la vida de Moisés están llenas de enseñanzas para nuestra vida también. Por favor, Padres Celestiales, tórnenos personas de fe, que podamos sentir tu presencia. Además, ese es el foco del seminario de 21 días, sentir tu presencia en la vida diaria. Es más simple de lo que nosotros imaginamos. Vivir contigo las 24 horas del día. Tan simple así, Padres Celestiales. Por favor, ayúdanos a tener esa absoluta certeza de que estás las 24 horas del día caminando junto con nosotros. Por favor, te pedimos tu bendición para cada familia bendecida en Chile y el mundo. Sabemos que cada hermano y hermana está luchando en sus cosas personales, Padre. Hay una realidad, la realidad del mundo. Debemos sobrevivir en este mundo también, pero hay una realidad espiritual que es muy importante, que no debemos descuidar. También oramos por la segunda generación, Padres Celestiales, que ellos todavía no tienen esa base de fe, y no se puede heredar la base de fe a ellos. Ellos mismos deben
descubrirla, construirla. Y oramos por ellos, Padre, porque tú estás ciertamente muy preocupado por la segunda generación, Padre Celestial. Oramos por su protección. Te pedimos su bendición para todos nosotros, que hoy día sea una semana, el inicio de una semana bendecida, y agradecemos por todo. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida. Ayun. Ayun.